Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les habla el pastor Roberto Miranda y les doy la bienvenida a nuestro programa. Dios habla hoy y también de parte de nuestra iglesia, la cual yo pastoreo, la Congregación León de Judá, aquí en la ciudad de Boston, Estados Unidos. Me da gran placer estar con ustedes en esta serie de meditaciones que estamos llevando a cabo para el internet y también para otros medios. Y voy a tomar una sesión entera, pero la voy a dividir en diferentes segmentos para hablar acerca de otro pasaje, y lo que queremos es eso, usar estos pasajes como puntos de partida para meditaciones. Este pasaje también es uno de los pasajes claves en la Escritura y en el ministerio de Jesucristo, la alimentación de los 5,000, conocido también como la multiplicación de los panes y los peces, pero aquí hay mucho más material que simplemente un acto milagroso de parte del Señor, porque estos pasajes, como sabemos, están diseñados para exponernos a diferentes aspectos, tanto de la persona de Jesús, como de su ministerio, como también proveer a nosotros mismos lecciones para la vida práctica y la jornada espiritual que nosotros estamos llevando a cabo. Recuerden siempre que la Escritura está provista no solamente para registrar históricamente cosas que sucedieron, sino también para darle alimento y enseñanza espiritual a lectores que a través de los siglos se habrían de acercar y se acercarán a las páginas de la Biblia para extraer de allí palabra de vida para su propia jornada espiritual, y eso es lo que estamos haciendo. Este pasaje de la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y los peces, nos enseña muchas cosas interesantes. Una de las cosas que tenemos que recordar, y yo creo que muchos de ustedes recordarán este pasaje, donde el Señor, después de ministrarle a la multitud, se da cuenta de que tienen hambre y necesitan pan físico, material, y entonces procede a multiplicar una cesta, no una cesta, sino eso es lo que viene después, pero 5 panes y 2 peces que le han sido provistos, y con eso como base, Él entonces multiplica y le da de comer a estos miles de personas. Pero el contexto de ese pasaje que tenemos que recordar es que los discípulos, como dice aquí al principio, en Marcos capítulo 6, comenzando con el versículo 30, el contexto de este pasaje es cuando los discípulos regresan de un viaje misionero al cual el Señor los ha enviado, y entonces dice que cuando los apóstoles se juntaron con Jesús después de ese viaje misionero, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y entonces ahí continúa el pasaje. Es importante que veamos ese elemento de que cuando ellos han hecho lo que el Señor les mandó a hacer, han tenido experiencias maravillosas, Dios ha hecho milagros a través de ellos, han declarado el evangelio a las aldeas y pueblos alrededor, han visto demonios salir de gente endemoniada, han tenido diferentes experiencias ministeriales muy poderosas. Ellos regresan de esos días o semanas quizás que pasaron allá afuera, y lo primero que hacen es volver a donde está Jesús. Y entonces dice que le contaron todo lo que habían enseñado, lo que habían aprendido, lo que habían hecho, y de ahí continúa el pasaje. Yo siempre he visto aquí algo importante, y es que nosotros tenemos que vivir e interpretar y compartir las experiencias de vida que tenemos con el Señor Jesucristo a través de la oración y a través de la meditación. Lo que le da significado a los momentos de nuestra vida es precisamente ese diálogo continuo que tenemos con Dios. Nosotros tenemos que en nuestra vida ministerial, las cosas que hacemos, siempre pegarnos a Jesús, estar cerca de Él. Ellos salen de Jesús porque el Señor los envía con una comisión y con una capacitación, una dotación de poder que les da y un mensaje que les envía a predicar. Pero entonces cuando terminan, regresan a Jesús y vuelven y comparten con Él para que Él les interprete lo que ha pasado, les dé consejos y les enriquezca en la vivencia que ellos han tenido. Qué importante es que nosotros vivamos así la vida, siempre pegados a Jesús. Cuando comenzamos el día o cuando emprendemos cualquier jornada ministerial, tenemos que ir a Él para recibir de Él la capacitación, el poder, la gracia, la sabiduría,
si le vamos a testificar a alguien, cuando salimos a trabajar al comienzo de cada día, tenemos que estar pegados a Él, tenemos que buscar de Él la fuerza, el vigor, la inteligencia. Tenemos que tener ese sano sentido de absoluta dependencia del Señor. Tenemos que estar pegados a Él, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. Entonces, emanamos de Él, salimos de Él, comenzamos nuestras jornadas saliendo de su poder, pero entonces cuando terminamos tenemos que volver a Él y sanarnos. Muchas veces la vida ministerial nos agota. Yo como pastor paso por tantas diferentes situaciones que me marcan a mí en mi propia humanidad, me sorben energía, y yo también necesito ir al Padre para que me sane, me ayude a interpretar las cosas que he vivido, me dé un sentido de sana dependencia de Él. Muchas veces la tendencia nuestra es, bueno, cuando he hecho esto, he hecho lo otro, como quizás pensar, no, yo soy el origen de todas estas cosas. Tenemos que recordar que es el poder de Dios. Y tenemos que entonces volver a cargarnos espiritualmente, cargar las baterías espirituales, volviendo al Señor Jesucristo, hablando con Él. Al final de la jornada del día, después de un día de trabajo, volver al Señor y pedirle fortaleza, vigor, sanidad, perdón, iluminación, entusiasmo de nuevo, para que la vida ministerial no se torne en algo meramente rutinario. Tenemos que estar pegados a Él. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto. Dice también, porque apartados de mí nada podéis hacer. La relación del creyente con Cristo debe ser la relación del fruto con la rama, y de la rama con el tronco, y del tronco con la raíz, y de la raíz con la tierra. Hay una cosa de intimidad, una relación de intimidad total. Nosotros tenemos que cultivar ese sentido de dependencia total, de intimidad total. Nuestra vida tiene que ser vivida en ese nivel de enfoque en Jesucristo y de adherencia total a Él, sabiendo que sin Él no podemos hacer nada. Tendremos que decir al final del día, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Quiere el Señor que vivamos esa vida así, siempre saliendo de Jesús, manteniéndonos en Él y volviendo a Él al final de nuestras jornadas. Dios les bendiga. Les habla su hermano en Cristo, el pastor Roberto Miranda, y continuemos con estas meditaciones.